Ya empezamos informando rápidamente en vivo e en directo con Jorge Escurra. Adelante. Muchas gracias, Mercedes. Y estamos en el Departamento Antisecuestros de la Policía Nacional con relación a la detención de una persona. Y para mayores detalles sobre el procedimiento y de quién se trata, estamos en compañía del subjefe de esta dependencia policial, el comisario Mario Vallejos. Comisario, buenas tardes, gracias por atendernos. Sí, muy buenas tardes, Jorge, para vos, para los compañeros en estudio y a la audiencia. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Nos puede comentar un poquito acerca de la aprehensión de esta persona? ¿En qué circunstancias y la causa de la aprehensión? Sí, el día de ayer recibimos una denuncia justamente referente a una extorsión que el denunciante pudo arrimar todos los detalles de lo ocurrido. Se informó justamente al Ministerio Público a cargo del fiscal Lorenzo Lescano, en donde logramos hacer las investigaciones pertinentes. Obtuvimos datos de interés, ¿verdad?, conjuntamente con la Fiscalía. Hoy se ordenó su detención y después de hacer un trabajo investigativo se logró ubicar justamente a esta persona y se procedió justamente a la detención la misma. Hoy día ya se encuentra privada de su libertad a disposición del Ministerio Público. ¿Cuál sería la identidad de este sujeto? El Jorge Casaú, de 27 años, ¿verdad? Una persona que está sindicado justamente conforme a la denuncia y los elementos que se pudo recolectar en la investigación, ¿verdad?, sindicado de un hecho de extorsión. ¿Una persona víctima por ahora la denunciante? Una persona que nosotros nos reservamos también en dar la identidad para no revictimizar justamente a las víctimas, ¿verdad?, y preservar siempre y que las personas también se animen a denunciar estos hechos y tratar de que podamos ir combatiendo de esa manera también este flagelo. ¿Cuál sería el modus operandi de esta persona detenida? Así también la gente que reconozca al mismo para que pueda erradicar su denuncia. Existen diferentes modus operandi. Hablando en este caso en específico, ¿verdad?, lo estuvo extorsionando a la persona que se encargó de denunciar justamente de que iba a publicar algunas imágenes del mismo, ¿verdad? Por lo tanto le exigió dinero, inclusive tenemos evidencia de que él se había abonado una suma de dinero, por lo cual también, ¿verdad?, con todos esos datos se estuvo trabajando con el Ministerio Público y hoy día se procedió a la aprehensión del mismo. También la advertencia a la ciudadanía de no acceder, ¿verdad?, a estos pagos, porque normalmente se paga una vez y luego se repite una infinidad de veces. Normalmente cuando uno cae y no hace la denuncia ya se vuelve como cliente del mismo, ¿verdad?, porque es algo como un círculo que no termina nunca, ¿verdad? Por lo tanto nosotros siempre tratamos de insistir a la ciudadanía en general de que denuncie. Inclusive nosotros tenemos una línea gratuita para todas las operadoras, el asterisco 377, en donde nosotros garantizamos la reserva absoluta, en donde puede hacer sus denuncias correspondientes también ante el Departamento Antisecuestro de Personas. ¿Esta persona detenida ya cuenta con algún tipo de antecedentes, comisario? Nosotros no tenemos registrado antecedentes del mismo, ¿verdad?, pero hoy día ya está procesado por el Ministerio Público, ¿verdad?, y por lo tanto, ¿verdad?, vamos a ir investigando más y de esa manera obtener algún dato más de interés o relevante, ¿verdad?, referente a la causa, o si existe otros casos, ¿verdad?, para que lo podamos ir averiguando. ¿Qué se sabe sobre a qué se dedicaba esta persona? Son datos que nosotros vamos a ir obteniendo en el avance de la investigación, ¿verdad? Nosotros estamos en una etapa primaria prácticamente. Esto se hizo ayer la denuncia, en base a los datos que se había obtenido, se hizo las primeras averiguaciones y hoy día justamente ya se procedió a la detención del mismo. Perfecto. ¿Y esta persona de qué manera le extorsionaba? ¿A través de llamadas, mensajes? ¿Iba presencialmente a extorsionarlo? Sí, existe un intercambio de mensajes en donde existen elementos, ¿verdad?, que se sustentan justamente en el avance de las investigaciones. ¿Exclusivamente a través de mensajes entonces le pedía dinero o le pedía otra cosa?
Tenemos elementos, ¿verdad?, que está justamente ya en la carpeta fiscal, en donde se pudo corroborar de que hubo exigencia de pago de dinero, inclusive también evidencia que se haya abonado ya también una parte de la suma exigida. La amenaza era publicar esas fotos. Y lo que pasa es que no son fotos íntimas, pero son imágenes de la persona, que lo que buscaba justamente era desprestigiar o en todo caso sacar, ¿verdad?, de contexto, ¿verdad?, una imagen en donde se le exponía a una persona, y en ese sentido lo que la víctima había manifestado era reservar justamente todo eso. Hizo la denuncia y en base a la investigación se pudo corroborar de que hubo una extorsión de por medio. Entonces, por medio de dinero, por medio inclusive que ya se llegó a abonar. Asimismo, hay una parte de lo exigido que se había abonado, ¿verdad?, en lo cual se consuma justamente el hecho punible. Bueno, el monto que abonó se puede decir. En ese sentido, en los avances de las investigaciones vamos a totalizar, ¿verdad?, pero tenemos un monto no muy alto, pero se hizo una parte del pago correspondiente. Gracias, comisario Mario Vallejos. Entonces, subjefe de antisecuestros de la Policía Nacional. La persona detenida es el ciudadano Jorge Daniel Casau, quien posee orden de detención, entonces por extorsión. Sí, espera, te escucho. A ver, esta persona, este extorsionador, amenazaba a su víctima con recurrir a una tercera persona para la publicación. Voy a preguntarle eso directamente al comisario. Comisario, esta persona por lo menos llegó a mencionar a una tercera persona a través de la cual publicar estas publicaciones. Nosotros somos prudentes en ese sentido, don Jorge, ¿verdad?, en emitir cualquier opinión todavía, porque estamos iniciando la investigación. Lo que va a ir transcurriendo en el avance, vamos a ir también informando a la ciudadanía, a los medios, ¿verdad?, para que podamos ir teniendo certeza. No queremos ser irresponsables ante todo, ¿verdad? Queremos tener la certeza en el avance de la investigación y tratar de ser lo más objetivo posible, ¿verdad? Y llegar si hay otra persona implicada, estamos seguros que vamos a llegar también al mismo. Te escucho si querés realizar una consulta más, Aníbal. Sí. Jefe, pero para otras personas, para que no caigan en el mismo engaño, usted decía, no son fotos íntimas, no son fotos demasiado delicadas, pero sí información que ellos pudieron intercambiar en su momento y que esa era utilizada para extorsionarlo. ¿Qué tipo de conversación tenemos que evitar con una persona extraña o qué tipo de imágenes no tenemos que compartir? ¿Cómo es que podemos evitar caer en este tipo de engaños? En ese sentido, Mercedes, ¿verdad?, cada caso es particular, ¿verdad? Siempre hay modus de operandi de diferentes grupos criminales. En este caso en específico, ¿verdad?, hubo una toma fotográfica no autorizada en donde se quiso justamente distorsionar o sacar de contexto, ¿verdad? En ese caso, ¿verdad?, se le pidió la plata a la víctima. En ese sentido también, y evitando muchas veces buscando una tranquilidad, algunas personas buscan, pero sin embargo cae en ese sentido en un círculo vicioso en donde es de nunca acabar, ¿verdad? Por lo tanto, la víctima tuvo el coraje y hizo la denuncia, y nosotros también procedimos con el Ministerio Público a buscar justamente una investigación objetiva y llegar justamente a la verdad, ¿verdad? En el transcurso de la investigación únicamente vamos a saber nosotros mayores detalles. Lo que siempre tratamos de decir a la ciudadanía que cuiden, ¿verdad?, las conversaciones que puedan tener con las personas, que estén seguros de con quién estén hablando, y cuidar siempre el contenido de las conversaciones e imágenes que puedan publicar una persona, ¿verdad? Por supuesto que inclusive nosotros tenemos experiencia con extorsiones que se hacen de diferentes puntos del país, inclusive
tenemos también los hechos que se hacen normalmente de las cárceles, que no estamos ajenos a eso y siempre tratamos de combatir justamente con el equipo de prevención del DAS en ese sentido, en donde muchas veces se utiliza nuestra foto que tenemos en los diferentes medios de las redes sociales, inclusive de periodistas, de fiscales, en donde se utiliza y se hace pasar por uno y pide plata, ¿verdad? Entonces, no estamos ajenos a eso. Aquí lo que incentivamos es que se denuncie y podamos hacer una investigación objetiva. En ese sentido, lo que siempre buscamos es tratar de que seamos lo más coherente posible, ¿verdad?, en la investigación y en el resguardo de la identidad también de las personas que lo hacen, ¿verdad? Porque no queremos buscar o no queremos caer en revictimizar a esa persona que está denunciando, porque ya fue víctima en su momento y, ¿verdad?, después de que la gente tiene miedo de que yo denuncio y el día de mañana salgo en los medios que yo denuncié, ¿verdad?, y vuelve a ser revictimizado. En ese sentido tratamos de resguardar siempre, cuidar, no dejar de investigar, siempre buscamos llegar a la verdad. ¿Se tiene conocimiento si esta misma persona estaba extorsionando a otros? ¿Su teléfono? ¿Ustedes van a investigar? Nosotros incautamos justamente un equipo de celular del mismo, ¿verdad? Eso se va a llevar justamente al Ministerio Público. En el transcurso de la investigación creemos oportuno nosotros seguramente, si tenemos alguna otra denuncia sobre esta persona, lo vamos a realizar también en tiempo y forma, ¿verdad? Por lo tanto, hoy día tenemos una denuncia específica a la cual dimos respuesta de inmediato con el Ministerio Público, tratando de buscar siempre la tranquilidad de la persona que ha denunciado, ¿verdad? Comisario Mario Vallejo, un placer, muchas gracias por su tiempo. Gracias, Jorge. Hasta luego, compañeros. Bueno, qué bárbaro, ¿eh? Hay que tener mucho cuidado. Sigue el frío, hace mucho frío, yo siento mucho frío, 14 grados la temperatura. Sigue la llovizna, está intermitente, molesta, 14 grados 6, pero la sensación térmica 13 grados solamente, la humedad altísima. Dijiste que el frío continúa. Continúa y se va a intensificar. Y lo que no va a ocurrir parece que es el paro. ¿Se llegó a un acuerdo? Parece que sí. Enseguida estamos con eso. 96% de humedad, viento del sur-suroeste a 22 kilómetros en la hora, el cielo completamente cubierto. Se espera más lloviznas para lo que resta de la tarde y la noche de hoy con una temperatura de 13 grados, o sea que la sensación térmica podría inclusive disminuir. Y vamos al pronóstico extendido porque, como te decía, vamos a tener jornadas muy frescas, frías. Mañana 11 de mínima, 16 de máxima, con posibles lluvias dispersas, pero continúan estas precipitaciones. El domingo y el lunes vamos a tener el cielo cubierto, ya no va a llover, pero sí va a ser mucho frío. Un amanecer frío, mínima de 10, máxima de 18, 20 grados para el domingo y el lunes. Y el martes ya podemos empezar a sentir una jornada un poco más cálida, mínima de 15 y máxima de 26 grados. Vamos a la tabla de cotizaciones. El dólar en la compra 7.330, la venta 7.380 guaraníes. El euro en la compra 8.200, en la venta 8.450. Peso argentino 6 guaraníes en la compra, en la venta 8. El real en la compra 1.380, en la venta 1.440. La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia rechazó la pretensión del condenado por asaltos a bancos. Estamos hablando del señor Amado Ramón Benítez. Él pretendía ser trasladado de la cárcel de máxima seguridad de Emboscada al considerar que le aplican un régimen supuestamente muy arbitrario. Sin embargo, la Corte rechazó el habeas corpus y Benítez fracasa en su propósito de volver a la cárcel del Cerezo, donde anteriormente se encontraba recluido y obviamente gozaba de mayores libertades. En este caso, el juzgado de ejecución es el que rechazó el pedido de libertad condicional que se planteó a favor de Job Bonsastro, el piloto y empresario condenado a 3 años de cárcel en aquel caso sonado de A Ultranza Paraguay.
se dispuso un acompañamiento psicológico por un periodo de 3 meses, debiendo informarse al juzgado cada mes sobre la evaluación que se le realiza. De esta manera entonces queda sentada la postura de que para acceder al beneficio de la libertad condicional no solo es suficiente el transcurso del tiempo, sino otros requerimientos tienen que ser completos. Y la Fiscalía tendrá 2 meses más de plazo para concluir su investigación en torno a un proceso por extorsión que afecta a 3 policías, Alejandro Roca Osorio, Marcelo Barrios y Cristian Fabián Rodríguez, quienes prestaban servicios en la Comisaría Segunda Metropolitana. Fueron denunciados estos 3 agentes en su momento por un conductor de plataforma al que habrían exigido la suma de 3 millones de guaraníes. Esto había ocurrido el 31 de diciembre, luego de un control callejero. Vamos a hablar ahora del suegro del considerado jefe narcotraficante Faustino Ramón Aguayo. Hablamos de Basilicio Cabrera, porque él está acusado en esa misma investigación que se encuentra pendiente de audiencia preliminar. En el caso de Cabreras, se le concedió la libertad por haber compurgado la pena de 4 años y 9 meses que se le había impuesto por asociación criminal, luego de que se haya comprobado de que él se desempeñaba como un informante del grupo criminal sobre la incursión de drogas en el departamento de Amambay. El informante de esta manera entonces de narcotraficantes recupera su libertad. El fiscal de Asuntos Internacionales, Manuel Doldán, retornó de Colombia y hoy viernes presentó al fiscal general del Estado, el doctor Emiliano Relón Fernández, un informe pormenorizado acerca de su reunión con los fiscales colombianos que tuvieron a su cargo investigar el asesinato del agente de lucha contra el crimen organizado, Marcelo Pecci, asesinado el 10 de mayo del 2022. Este fin de semana, el titular del Ministerio Público se reunirá justamente con otros fiscales de lucha contra el crimen organizado para analizar este reporte de los fiscales colombianos, y el lunes se ofrecerá una conferencia de prensa para dar algunos datos que se pueden socializar. Otros, por supuesto, se mantendrán en reserva. ¿Qué es lo que interesa de este reporte? Por ejemplo, a ver si Colombia pudo individualizar a los instigadores del asesinato del fiscal Marcelo Pecci. Asimismo, en este informe se confirma que el 29 de abril pasado, porque eso obra en la carpeta fiscal de Colombia, que la señora Claudia Aguilera había autorizado exclusivamente a los investigadores de Colombia y de Estados Unidos a peritar, a someter a una pericia el teléfono que fuera de su esposo. En algunos puestos de peaje se puede pagar de manera electrónica. Hablamos de puestos específicos que prácticamente fueron un plan piloto para ver cómo funcionaba el sistema. Bueno, ahora el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones va a incorporar ya desde este próximo lunes 20 de mayo este mismo servicio de cobro a través del POS para otros nuevos puntos de peaje. Se amplía así la disponibilidad que tienen los usuarios de realizar el pago electrónico. Por ejemplo, ruta PY01 a la altura de Capucú, en Paraguarí. También Coronel Bogado, en Itapúa. También las estaciones de la ruta PY03 en 25 de diciembre, departamento de San Pedro, vas a poder pagar con POS. En la ruta PY06, zona de Trinidad, en Itapúa, e Iruña, en Alto Paraná. Donde ya se tenía este servicio, en la Ecovía, en la ruta Luque Samber, en la ruta PY01, en zona de Itá, en el puesto de peaje de Remanso y Héroes del Chaco, y también en la ruta PY03 a la altura de Emboscada, en Cordillera. Son más entonces los puestos en donde vas a tener esa facilidad. Se puede pagar con débito, con crédito, pero tiene un costo adicional. El costo que genera justamente la utilización de este sistema electrónico del POS. O sea que 10.000 guaraníes en realidad terminas pagando 11.100.
El virus del papiloma humano no es un virus exclusivo de las mujeres. Por eso es que el PAI, el Programa Ampliado de Inmunizaciones, dependiente obviamente del Ministerio de Salud Pública, comunicó que se planea actualizar este año el esquema de vacunación precisamente en contra del virus de papiloma humano, aumentando el rango de edad de aplicación de las vacunas e incluyendo desde el mes de agosto a los varones desde los 10 años, ya que también los varones podemos ser portadores del virus de papiloma humano. Por supuesto, y vos sabés que es una vacuna muy, muy cara, Aníbal. Carísima. Una vacuna que sale más de 1 millón de guaraníes si vos le pones en el privado a tu hijo. Conozco casos de niñas cuyos padres se negaron a que le apliquen la vacuna. Porque hay toda una corriente antivacuna. Es una vacuna que previene el cáncer de cuello uterino. ¿Por qué se le aplica a los varones? Porque los varones son los transmisores. Hay que tener en cuenta que los varones, si bien no pueden desarrollar la enfermedad, sí pueden generar esa enfermedad entre una y otra mujer. Y además hay que tener en cuenta de que las niñas y ahora también los niños se colocan esta vacuna en 2 dosis, entre los 9 y los 14 años. Y tiene que ser antes de la iniciación de las relaciones sexuales. El virus del papiloma humano es causante del cáncer de cuello uterino, considerado como la segunda causa de muerte de mujeres en Paraguay después del cáncer de mama. Según el esquema de vacunación vigente contra el virus del papiloma humano, se aplica 2 dosis a niñas de entre 9 y 14 años. Sin embargo, desde agosto, Paraguay utilizará su esquema de vacunación contra este virus para alinearlo con los de la mayoría de los demás países, que aplican una sola dosis entre los 9 y los 18 años. Agregó el Ministerio de Salud que mujeres mayores de 18 años que no hayan sido inmunizadas también podrán recibir la vacuna. Muy bien. Nueva penitenciaría en la zona de Mingaguazú, departamento de Alto Paraná. Estas son las instalaciones. Estas son las celdas. Hay 4 camas, un baño, camas literas, ¿verdad? Un baño en cada una de estas celdas, en este pabellón específicamente, que están siendo separados por diferentes tipos de retenes. El ministro de Justicia, Ángel Ramón Barcini, estuvo en esta habilitación del nuevo Centro de Reinserción Social en Mingaguazú. Hay 1.237 lugares. Es un pabellón de máxima seguridad con estrictos regímenes para encierro de reclusos de mayor peligrosidad. Esto se da luego de una desidia, un abandono, una falta total de gestión durante todos los últimos años, en donde veíamos cárceles completamente colapsadas y reclusos viviendo de manera infrahumana. También se hablan de plazas habilitadas, 82 lugares en total, que van a ser destinados exclusivamente para reos de alta criminalidad, que no tienen ninguna posibilidad lastimosamente de recuperación, donde estarán absolutamente aislados. Con esto se va a comprimir bastante otras penitenciarías existentes. Reitero, 1.237 plazas disponibles. Y vamos a hablar de la inseguridad nuevamente. Pleno centro de Asunción, microcentro, Asunceno. Un joven fue víctima de asalto plena luz del día. Y por supuesto, este ataque a la joven fue captado por cámaras de circuito cerrado. Ahí ven ustedes 2 motochorros a cara descubierta. Ven que la joven viene caminando tranquilamente y la despojan de su cartera. Cuestión de segundos nada más. Esto ocurría en pleno microcentro. Una nueva fuga de amoníaco se registró en un frigorífico en la zona de Villa Ayes, el frigorífico Neuland. 7 trabajadores fueron afectados, de los cuales 3 fueron llevados en ambulancia hasta un centro asistencial. Inicialmente del hospital regional fueron asistidos, luego derivados al IPS.
E incluso uno llegó por su cuenta hasta el sitio. Presentaron conjuntivitis, ardor en los ojos, nariz, irritación en las vías respiratorias, pero con buena saturación de oxígeno, según el reporte médico. Estuvieron bajo observación por 3 horas y media más o menos. Finalmente todos fueron dados de alta y ninguno requirió internación. Y vamos a hablar de este nuevo caso de agresión. Se conocen 2 nuevos casos, Mercedes, después justamente de conocerse el caso de este joven de segundo año a quien tuvieron que extraerle el vaso sanguíneo debido a un fuerte golpe que recibió a la altura de la boca del estómago llevándose el guaraní, y fue a Yurú. Eso fue el miércoles que se dio a conocer el caso. Que se conoció. En realidad, él había recibido la agresión una semana antes. Una semana antes. Fue a su casa el fin de semana. Le hicieron esa revisión de piel que se le dice, que es la revisión antes de retirarse. No presentaba ninguna lesión. Nada, obvio, porque el golpe era interno, ¿verdad? Y finalmente el miércoles se daba a conocer a autoridades, nos contaban los detalles. Y parece que sirvió como punta de lanza para estos otros 2 casos. Tal cual. Hoy el propio ministro de Defensa Nacional, Óscar González, junto con los jefes militares, convocaron a una conferencia de prensa para dar a conocer que otros 2 alumnos del segundo año fueron víctimas también de agresiones. Recibieron golpes en las manos y en los pies de parte de alumnos del 4º y 3er año. Y ya intervino la justicia militar, por supuesto, para procesar a los agresores, como también tomar declaración a los agredidos. Te hago una consulta. ¿Se indican al mismo agresor estos otros 2 o son otros? Son otros. Esto decía el ministro de Defensa Nacional. Son unos casos de denuncia que la justicia militar ya está en conocimiento y va a intervenir en el transcurso de la tarde. Esto tras conocerse este caso del chico de 20 años. Claro, estamos realizando un control más exhaustivo todavía del que estábamos haciendo. Evidentemente que no fue suficiente y ahí se detectaron estos 2 nuevos casos. ¿La gravedad de las víctimas? Gravedad no, son golpes en las manos y en los pies, pero que no revisten ninguna, físicamente no, ellos no tienen ninguna gravedad. Ahora, el hecho de usar el mando para cometer este tipo de acciones es lo que estamos nosotros repudiando, y con la ley en la mano vamos a darle el castigo que se merece. ¿De qué curso, de qué año serían los implicados, tanto víctimas como victimarios? Los victimarios son del 4º y 3er curso respectivamente, y las víctimas son del 2º curso. ¿A qué tipo de sanciones se exponen también estas personas? A la cárcel militar, si es que se comprueba, sin ninguna duda, que tiene que ir a la cárcel de Viña Juez y perder la carrera. ¿Garantía a los familiares, también a los alumnos que denuncien este tipo de hechos? Todas las garantías, eso vamos a controlar que así sea, que nadie tome represalias en contra de los cadetes que están denunciando, porque al final las personas buenas y las que están haciendo correctamente las cosas tienen que estar ocultándose, y eso es intolerable. ¿Estos hechos ocurrieron en los últimos días? En los últimos días. No quiero yo aventurar en la fecha, porque esto se está iniciando en cuanto a la investigación. ¿Y ahora mismo cómo se encuentran estos alumnos denunciados? ¿Están apartados? ¿Están...? No, ellos están en la Academia Militar, y enseguida, yo no sé, ya habrá llegado la comitiva de la Justicia Militar para tomarle... Rápidamente junto a Alexis Aveiro. Realizando acá en el Ministerio de Trabajo, a raíz de la presentación que ha realizado la CETRAPAM, en el cual había comunicado el paro de transporte para el día 20, 21 y 22 de mayo, a partir de las 0 horas. A raíz de eso, en base a lo que establece la normativa legal, el Ministerio de Trabajo ha convocado a reuniones tripartitas buscando un acuerdo entre las partes. La normativa establece un plazo inicial de 10 días para poder buscar una fórmula, buscar un acuerdo, un acercamiento entre las partes. Ese plazo inicial venció el día de ayer. A raíz de la solicitud de la CETRAPAM presentada el día de ayer, se pospuso la reunión para el día de hoy. Eso activó también lo que establece el artículo 135, la ley de que nuevamente la Autoridad Administrativa del Trabajo tiene 5 días para poder continuar en ese proceso de negociación. Hemos realizado esa reunión en ese marco. Dentro de esta reunión, de los 5 puntos de los cuales era el motivo del paro, varios de estos puntos se tuvo avances importantes. Dentro del desarrollo de la reunión se plantearon 2 situaciones.
Por un lado, el planteamiento del Viceministerio de Transporte, solicitando el levantamiento del paro, atendiendo que fueron satisfechas algunos de los puntos, como el pago del subsidio pendiente del mes de marzo, y con el compromiso que en la brevedad se va a estar pagando el mes de abril. También el debate, la discusión que hubo con relación a lo que hace a la renovación de las licencias, de las frecuencias, también la instalación de la mesa técnica que pueda evaluar exactamente los planteamientos de la CETRAPAM. A raíz de eso se planteó el levantamiento de la medida. La CETRAPAM a su turno, mejor dicho, planteó la posibilidad de seguir negociando, seguir conversando, planteando avanzar 5 días más, que es lo que establece la normativa del artículo 135, pero no de acuerdo con el levantamiento del paro. Entonces, ante esa situación en la cual ambas partes se mantenían en su posición, por un lado el Viceministerio de Transporte del levantamiento del paro y de la CETRAPAM de realizar el paro, abierto a que continúe las negociaciones, la Autoridad Administrativa del Trabajo, en base a las facultades que tiene, ha decidido suspender el paro de transporte previsto inicialmente para el día lunes 20 de mayo por 22 días. ¿Eso qué significa? Significa que en ese plazo tiene que seguir realizándose las negociaciones entre ambas partes, llámese Viceministerio de Transporte, llámese CETRAPAM. Esperamos que en este lapso de 22 días pueda haber un acuerdo y se pueda hacer levantamiento del paro. Si es que no hay ese acuerdo, el paro reúne los requisitos legales inicialmente previstos en la normativa de que se estaría realizando el 11 de junio. Pero creemos desde la Autoridad Administrativa del Trabajo que ambas partes van a estar privilegiando, priorizando el derecho de los trabajadores, el derecho de los ciudadanos de poder trasladarse. Y bueno, creo que las negociaciones están bastante avanzadas, por eso el Ministerio de Trabajo ha tomado la decisión. Y agradezco la predisposición tanto de la entidad convocante, en este caso de la CETRAPAM, y también del Viceministerio de Transporte, de acatar lo resuelto por el Ministerio de Trabajo. Entonces hay un acuerdo en eso y no hay ninguna duda de que el paro no se va a realizar y que no se va a realizar en ese tiempo mencionado. Entonces la ciudadanía tiene la tranquilidad de que va a poder desplazarse dentro los días previstos iniciantes de paro, que es el día 20, 21 y 22 de mayo, que se suspende ese plazo. Ya se realizó el primer desembolso, pues ya que es el principal punto reclamado por la CETRAPAM, el pago del subsidio de estos 2 meses. Yo quiero ceder el uso de palabra a lo que hace al área del Viceministerio de Transporte, acá el viceministro Emiliano Fernández, y lo que hace a CETRAPAM al señor César Luis Díaz. Viceministro, con respecto puntual al reclamo principal, que es el desembolso de este dinero, ¿eso quedó acordado para hoy o una semana? Los desembolsos de subsidios se vienen realizando conforme la estrategia acordada ya hace tiempo y plasmada en el decreto 710 de la forma de pago. El subsidio de marzo está pagado, creo que hay 2 firmas, que hay que trabajar algunos documentos, pero está pagado casi en la totalidad, en un 99%. Que es un tema administrativo, y el de abril se está procesando. No se olviden ustedes de que el proceso de pago de subsidio es por mes vencido, acordado con los propios gremios. Por lo tanto, ese punto está al día conforme he manifestado ahora. Desde la CETRAPAM, con César Ruiz Díaz, ¿este periodo será considerado como de tregua? Nosotros antes que nada celebramos de que la autoridad de aplicación del transporte haya tomado cartas en los puntos que nosotros solicitamos como reivindicación. En ese sentido hay que reconocer los esfuerzos del señor viceministro para tratar de poner al día los subsidios. Tenemos que reconocer el esfuerzo que hizo para comenzar y avanzar en los coeficientes que hacen a la modificación de la estructura de costos. Y también tenemos que valorar el esfuerzo que hizo para continuar con los sumarios administrativos a efectos de la renovación de los permisos, que forman parte de todos los puntos que nosotros hemos solicitado. Y por sobre todas las cosas valorar lo que el presidente de la República dijo días pasados, en donde
reconoce que la situación del transporte público es una responsabilidad compartida y todos tenemos que ejercer el esfuerzo necesario para transformarlo. Entonces, como habrán ustedes escuchado al señor viceministro del Trabajo, se pospone el paro para el 11 y tomamos estas fechas como la posibilidad que sobre el disenso que hoy existe, empezar a construir un consenso que nos permita brindar la tranquilidad a la ciudadanía. ¿Cuál es el motivo por el cual ustedes terminan cediendo a esto, César? ¿Cuál es el compromiso del gobierno respecto a lo que no se había hablado anteriormente para que finalmente tomen esta decisión? No, acá esto pues es una negociación, no es que se dé, es que no se dé, sino hay 5 puntos que se solicitan. Esos 5 puntos están casi en su totalidad discutidos y creo que tenemos que avanzar un poquito más para llegar a un punto de equilibrio que satisfaga a todas las partes. ¿Cuál es el punto que todavía no lo hemos encontrado? 2 o 3 puntos de actualización de coeficientes que hacen a la estructura de costos del precio del pasaje. ¿El servicio va a ser regular en estos días o ahora regulada, valga la redundancia? El servicio es igual al que sigue existiendo en atención a la cantidad de vehículos que existen hoy ya en el sistema. ¿El tema del coeficiente implica aumento en los costos del combustible, del pasaje, por ejemplo? No, el tema del coeficiente significa actualizarlo. Eso no sabemos si puede ir para arriba o para abajo, pero sí lo que queremos es de que ese coeficiente sea respetado en el resultado final que resulte después de su inserción. ¿Pero qué coeficientes propiamente, don César? Tenemos que hablar de coeficientes de repuestos y accesorios, por ejemplo, donde existen un sinnúmero de repuestos que se tienen que hacer el análisis, la periodicidad del cambio. Es decir, una serie de ajustes que son meramente técnicos y que están basados, por sobre todas las cosas, en un manual de procedimientos de la Asociación Nacional de Transporte Público. ¿Les resulta rentable igual, si es que se da con estos acuerdos, el negocio del transporte público, César? Tenemos que analizar y ver el resultado final para ver cuál es el índice de remuneración empresarial que se va a establecer en la estructura de costos. ¿Ya no se basó eso justamente con los pedidos que ustedes hacen hoy? No, es otro de los puntos que tiene que entrar en el análisis en estos 20 días. De no ser así, ¿se volverá a solicitar un nuevo subsidio, un aumento del subsidio? ¿Cuál sería la solución? No, la idea es dejar de lado el subsidio. El subsidio es una decisión empresarial, es una decisión del política, del Ejecutivo, donde el empresario no participa. El empresario no quiere el subsidio. El subsidio es al pasajero y fue el responsable hasta la fecha de generar los desequilibrios económicos financieros de todas las empresas y especialmente de aquellas que ya sufrieron no daños solamente económicos, sino que patrimoniales que han llevado a su quiebra. Entonces es conveniente analizar de que ese subsidio se ha trasladado a la economía de los pasajeros, que son los verdaderos beneficiarios para los cuales fue creado ese beneficio. Puntualmente, César, para cerrar, los 3 ítems que todavía no se han acordado tras estas reuniones. El coeficiente de repuestos y accesorios, el coeficiente de consumo de combustible y el porcentaje de remuneración empresarial. ¿Qué diferencia hay entre su gremio y los otros que no pretendían adherirse al paro? O sea, en cuanto a cálculos, coeficientes, combustible, subsidio, monto. Y será... Para ellos ustedes son unos extorsionadores. Y bueno, uno tiene que respetar nomás lo que el otro dice sin necesidad de que se comparta. Gracias. Titular de la CETRAPAN, con respecto a esto que se anuncia ahora desde el Viceministerio del Trabajo con relación a la suspensión del paro hasta el próximo 10 de junio, tiempo en el cual seguirán las negociaciones. Confirman también desde el Viceministerio que ya se han realizado en un 99% los desembolsos y específicamente que se trataba de aquellos que eran los puntuales y reclamados por la CETRAPAN. Bueno, Alexis. Fue el Ministerio del Trabajo el que suspende, ¿verdad? En el marco de sus facultades, ¿verdad? Pero ¿y cuál es? Desde perdón, Alexis, ¿cuál es el beneficio que tiene la ciudadanía, el usuario, después de haberse sentado en esta mesa de conversación y después de haber pujado
por ciertas exigencias con los transportistas. Se habló de las reguladas, que si bien es cierto, ellos niegan, pero de que existen, existen. Se habló de eso, se habló del servicio, se habló de la calidad de los buses, de la inversión de los transportistas. ¿Algo más se tiene al respecto o solamente siempre le aprietan la tuerca al gobierno? Desde acá, por ejemplo, yo estoy viendo en un segundo piso una parada sobre la avenida Herrera, unos 3, 4, 5, 6 pasajeros aproximadamente esperando el bus, llovizna intensa y evidentemente es gente a la que todavía no le ha alcanzado el colectivo para llegar a su punto de actividad, en la mayoría de los casos ya sus viviendas tras una jornada de estudio o trabajo. Es decir, yo le pregunté a don César Ruiz Díaz acerca de si o sobre específicamente las reguladas en el sector del transporte público y si es que el servicio va a ser normal durante este periodo de tregua, por llamarlo de alguna manera, y va a ser el acorde a la demanda en el área central. O sea, es lo mismo, Alexis. Te dijo... Nosotros vemos la demanda en la mañana, claro. El servicio va a ser igual, te dijo. Para decir esto, pero el acuerdo no es ese, el acuerdo no depende de la demanda. Aunque haya un pasajero, a cierta hora tiene que pasar el bus. No se puede esperar 40, 50 minutos para que pase uno, ¿verdad? Eso está establecido, hay un compromiso. La frecuencia. Exacto. Está establecida la frecuencia. Se supone que la frecuencia se controla. El contrato que suscriben estas empresas con el Viceministerio del Transporte, ¿verdad? Y cabe destacar, acá no hubo acuerdo. O sea, no. Si bien se avanzó en algunos puntos y algunos quedaron en el tintero, se va precisamente a utilizar este periodo de tiempo para ir limando todas esas asperezas. Pero acuerdo, evidentemente, no, por eso es que sigue vigente la medida de protesta, solo que se da esta suspensión de la autoridad de gobierno. Bueno, oficial, entonces, no hay paro el lunes porque muchas empresas estaban arreglándose, viendo la manera en la que sus funcionarios podían llegar el día lunes a trabajo o podían hacer de manera escalonada la llegada, por ejemplo. Cuántas industrias, cuántas oficinas estaban muy pendientes de este anuncio que se esperaba para el transcurso de la tarde y que se confirma en este momento. El lunes no va a haber paro porque este se postergó para dentro de 22 días. ¿Cómo quiero que este gobierno solucione? O sea, cual fuere, que finalmente ponga fin a la extorsión. Este tiene que ser porque la necesidad es ahora, es urgente, no se puede más postergar. Y ya lo dijo Santiago Peña en una reciente entrevista. La transformación del transporte público lo hago con ellos o sin ellos. Este tema lo tengo entre ceja y ceja. Y, bueno, pero y ojalá lo cumpla. Y cuanto antes mejor. Sí, que no solo lo anuncie, que lo haga, que sea una realidad. Gracias, Alexis. Hasta luego. Un solitario delincuente logró su cometido porque de hecho que consigue, ven cómo se baja de su motocicleta corriendo, va hacia el otro lado de este camión repartidor. Siempre decimos, el repartidor también es cobrador, cumple una doble función, entonces siempre tiene efectivo con él. Esto pasaba en la ciudad de Lambaré. Y este delincuente termina llevándose 3 millones de guaraníes. Lo llamativo del caso, capaz que no se aprecia bien en estas imágenes, en este video, pero para la policía es muy llamativa la manera en la que actuó tanto la víctima como el victimario. No descartan la posibilidad de que más que un asalto fue una entrega. Nosotros tuvimos conocimiento de este hecho, ¿verdad? A través de los compañeros de la Cuarta Central, donde esta víctima se acercó para radicar la denuncia. Llama la atención de que en el momento inmediato que ocurrió el hecho no llamó al sistema 911 para informar de la situación. ¿Le robaron el celular también? Sí, en el momento del robo del dinero en efectivo, así también fue robado su aparato celular. ¿Él no le pidió a la dueña del negocio que le preste el celular o que llame al 911? Nosotros conversamos con la despensera, ¿verdad? La misma ni siquiera se percató del hecho, ¿verdad? Él no le dijo, hey señora, me robaron, llama al 911. No, ninguna de esas manifestaciones. ¿Y tampoco se fue a la comisaría jurisdiccional? No, él inmediatamente acudió a la comisaría cuarta de Lambaré y de ahí los personales informaron, ¿verdad?, de tal situación que ocurrió en esta jurisdicción. De hecho que estuvimos analizando el circuito cerrado, donde se observa la manera de actuar de este solitario delincuente, ¿verdad?, donde se acerca al camión
por la parte del acompañante, vamos a decir, y hace un giro por la parte posterior de este camioncito para acercarse a la víctima y despojarle del dinero en efectivo que tenía consigo en ese momento. Según su experiencia, su comisario, bueno, ¿cuál es el modus operandi habitual, por lo menos aquí en la jurisdicción de la 14? Habitualmente los delincuentes se desplazan de a dos sobre motocicleta, llegan al lugar donde está su víctima, inmediatamente descienden frente a la víctima y le despojan ya sea de su aparato celular o cartera o dinero efectivo que tiene consigo en ese momento. En este caso, este delincuente llega, estaciona su motocicleta al costado del camioncito y va por la parte posterior del camioncito. Comete el hecho y hace nuevamente el mismo recorrido inicial. Y ahí aborda su motocicleta y se da la fuga. La casa de un docente fue visitado por delincuentes, esto en San Rafael del Paraná. La vivienda que se encuentra en el predio de una escuela fue consumida por las llamas. Obviamente, el incendio fue intencional. La casa afectada por este hecho delictivo y posterior incendio se encuentra en el predio de una institución educativa. Pertenece a un docente quien se ausentó solamente por algunas horas de su vivienda. Cuando retornó, ya encontró la casa ardiendo en llamas y también el faltante de las pertenencias no solo en su vivienda, sino también en la dirección de esta escuela. Un incendio total de una vivienda ubicada en el predio de una escuela denominada José Asunción Flores, ubicado en San Rafael del Paraná, en este caso propiedad o habitada por el señor Aldo Brizuela Jiménez, docente de la citada institución, cuya vivienda fue consumida totalmente por el fuego. Manifestó que habría salido de la casa a las 18 horas aproximadamente y siendo las 22 horas aproximadamente fue avisado por vecinos que su vivienda se encontraba incendiada. El mismo al llegar hasta el lugar se percató que la oficina de la dirección se encontraba abierta y al verificar en el interior se percató el faltante de una notebook de color gris de la marca HP y un equipo de audio de color negro que sería también propiedad de la citada institución. Se comunicó este hecho a personal de investigaciones al presumirse de que se habría ocasionado este siniestro tras el hecho de hurto por personas desconocidas. Los autores, para aparentemente borrar evidencias del hecho delictivo, quemaron la vivienda dejando en la nada a este docente. El siniestro se está investigando por parte de las autoridades. Vamos a hablar de Choco, este perrito que lastimosamente fallece electrocutado luego de ingresar al patio de un vecino. Es muy triste porque hay un pequeño que está llorando su ausencia. Un pequeño que era acompañado por Choco todos los días, es un niño con espectro autista y que tenía como compañía a su mascota. Así es que se daba la situación en esta obra, se puede... Ahí está Choco. Ahí está Choco, cómo finalmente termina muerto con la descarga eléctrica y el pequeño que queda completamente desconsolado ya que perdió a su fiel amigo. Acá teníamos nosotros una muralla que hace poco con el temporal se cayó todo. Pero antes de eso, esta persona de nombre Darío Galloso, el asesino de mi perro, era que cavó un pozo al borde de mi cimiento, el cual produjo más rápido la caída porque le molestaba el que mi muralla estaba inclinada hacia su patio. Entonces cavó un pozo y derramaba noche y día agua y llenaba de agua y con este temporal, bueno, logró su objetivo de echar todo esto. Y bueno, ahora él está haciendo esta obra que lastimosamente mi perro ingresó al patio de él. Aquel hierro que está ahí, ese hierro que ustedes ven, es un hierro. Ahí, de ahí tendió un alambre poí hasta el fondo. Ahí es donde mi perro le toca ese alambre poí. Y ahí, parte de la arena lavada. La arena lavada. Y ahí cae él y el otro. Pero antes de eso, mis perros estaban paseándose por ahí. Allá arriba tiene un circuito cerrado. Allá arriba, ¿ves? La cámara negra, ¿verdad? La cámara negra. Y él vio que entró mi perro ahí. Y entonces en ese instante, era así lluvioso también, el día 13, las 4:30 de la tarde.
Estaba lloviendo también así y él vio que entró mi perro y le puso la corriente eléctrica a ese alambre que puso acá. Y ahí se fue a morir mi perro. Ahí quedó tendido. Vos viste el video, patita atrás. Le sangró la boca, le salió todo el afuera, la lengua. Él venía hostigándonos a nosotros de años. Yo te estoy hablando de 20 años atrás. Yo tengo muchas denuncias ya contra este tipo de nombre, Darío Galloso. Estamos cansados, hermano. Yo no sé la fiscalía qué espera. Que nos mate, que le mate a mi hijo. Allá en el techo se sube y mira tipo como va la peyapota cereje. Ya le denunciamos pues muchas veces. Y se sube ahí, se ríe. Es así una risa maliciosa. O se sube allá arriba y se ríe. Se burla de nosotros. Agentes de la comisaría 22 detuvieron a otros 2 involucrados en el hurto de computadoras y equipos de sonido de la Escuela Nacional San Antonio de Padua. Esto del kilómetro 5,5 de Ciudad del Este. Se trata de Leonardo González, 20 años, quien confesó ser uno de los autores del delito investigado. Además, implicó a Jorge Daniel Torres Garay, mejor dicho, quien fue detenido en el asentamiento Paz del Chaco en inmediaciones de la escuela afectada. Uno de los detenidos contaba en su poder 6 computadoras portátiles, 6 notebooks sustraídas justamente de la escuela, y confesó que ya había vendido otra parte de las computadoras robadas. Los capturados hasta el momento son ex alumnos de la institución y no registran antecedentes penales.